La segunda temporada del anime de Shumatsu no Valkyrie terminó con el inicio de la sexta ronda del Ragnarok. Buda contra hasta este momento un contrincante ignoto. Esto para nosotros fue bastante afortunado, ya que la pelea que vamos a analizar en esta ocasión es el encuentro del dios monchero Buda contra el mártir por excelencia, Zerofuku, y posteriormente contra el rey demonio del sexto cielo, Hayun. Este encuentro sucede inmediatamente después de la victoria de Shiva sobre Raiden Tamemon, y en él somos testigos del primer dios que directamente pelea del lado de la humanidad, Siddhartha Gautama, a.k.a. Buda. Bienvenidos a Mangaka no... Creo que sin dudas de todas las peleas del Ragnarok, el encuentro entre Zerofuku y Buda es uno de mis favoritos. El Buda de Shumatsu no Valkyrie es completamente opuesto a la figura histórica que todos conocemos. Este Buda es egoísta, mezquino, engreído, ególatra, busca broncas, etc. Aunque bueno, Buda solo es así en carácter, ya que realmente ama a su prójimo y busca siempre lo mejor para todas las especies que habitan sobre la tierra. Para mí es uno de mis dioses favoritos, ya que es divertido, relajado y bastante poderoso. Por su parte, Zerofuku es la definición de metamorfo, bipolar y de una historia trágica, güey. Más. Y con una de las batallas más cerradas y cardíacas de todo el récord Ragnarok en puerta, vamos a debrayar. De entrada, cuenta la leyenda que el Buda de récord Ragnarok, desde una edad muy temprana, abandonó sus deseos mundanos y las 6 emociones del hombre, recorriendo un camino nunca antes transitado. De esta manera, en solo 6 años, se dice, alcanzó la iluminación. El Buda de récord Ragnarok no es alguien benevolente de gran paciencia. En definitiva, es un ser bueno, pero dista mucho de ser perfecto. Ante las mentadas de madre de la audiencia del Coliseo por su supuesta traición, Buda no dudó un minuto en callar a los insolentes de manera cortante. El aura intimidante que liberó bastó para callar de una a los presentes gritones. Proclamando las siguientes palabras, Buda dejó en claro sus intenciones. Si los dioses no salvaban a los humanos, él los salvaría. Y si algún dios se metía en su camino, lo mataría. Este statement hizo temblar desde sus cimientos al Coliseo del cielo y de la tierra. Ah, no, eso es otro. Como podrían esperar, la reacción de los dioses fue violenta, por decirlo menos. Ni los líderes más templados pudieron controlar su ira. Ahora, Buda no era parte de los planes iniciales de Brunhilde. Sin embargo, era bien sabido que en todo el Valhalla no había nadie que odiara tanto a los dioses como Buda. En su encuentro previo, el aura del dios dejó a Brunhilde petrificada en su lugar. Según la misma Valkyria, Buda era un personaje que causaba terror. Ante la pregunta de Odín de si en verdad Buda estaba preparado para tener de enemigos a todos los dioses, este respondió que eso no importaba en absoluto, ya que lo único que importaba en este mundo era él. Él era el elegido. A eso me refiero con lo chistoso de su carácter. Ahora, ante la cambiada de bando de Buda, del lado de los dioses, los defensores que salieron al ruedo fueron los 7 dioses de la fortuna. En el folclore sintoísta, los 7 dioses de la fortuna, como su nombre lo indica, son deidades de la buena suerte. En la antigüedad se le solía rezar a cada dios por separado. Sin embargo, actualmente pocas veces es así, y se tratan generalmente más como una deidad colectiva. Se cuenta que en realidad estos 7 dioses en un inicio fueron un solo ser, un dios que según las leyendas, cuando descendió, rasgó el cielo, marchitó a la fortuna y desató calamidades indescriptibles en nuestro mundo. Esta forma primordial fue la que los 7 dioses buscaron y lo que obtuvieron. De esta manera, y con un aura ominosa y oscura, el dios Zerofuku fue liberado. Zerofuku, pese a su pequeño tamaño, era un sádico degenerado de considerable y abrumador poder. Podríamos decir incluso que Zero era uno de los dioses más siniestros de todo el Valhalla, ya que gritaba psicopatía desde cada poro. Antes de empezar con los primeros madrazos, es conveniente que hablemos un poco de Zero. Se cuenta que en un inicio, este era un dios generoso que repartía fortuna a donde quiera que fuese. Sin embargo, el dolor que había experimentado a lo largo de su viaje lo había cambiado completamente. Con el fin de vigilar de cerca a los humanos, algunos dioses decidían habitar el mundo Ningen indefinidamente. Zerofuku fue justo uno de sus dioses. Cada mañana se levantaba a compartir su bondad con la humanidad y las demás especies. Antaño Zerofuku fue catalogado como el dios más amable de todos. Cierto día, cuando descendió al pueblo más cercano, se topó con la cruda realidad que los humanos nos tocaba vivir: hambre, enfermedad, vejez, muerte. El sufrimiento era inevitable para la humanidad. Fue al ver este sufrimiento que Zerofuku llegó a la conclusión de que para ayudar a los humanos solo tenía que quitarles todo lo que los hacía sufrir, desde una enfermedad severa hasta las penas más profundas del alma. Zerofuku se dio cuenta que podía ayudar a los humanos absorbiendo aquello que los hacía infelices. De esta manera viajó por todo el mundo absorbiendo las penas y enfermedades de todos con los que se topaba, esto sin importarle hacerse daño a sí mismo. Después de años de chamba, este era el cuerpo de Zerofuku, un cuerpo
cuerpo lleno de heridas, atormentado por inmensos dolores. No obstante, pese a todas las desgracias que este sufría, Zero al menos encontraba la felicidad, recordando todo el bien que había hecho y todo el mal que había absorbido. Sin embargo, cuando bajó al pueblo en donde había comenzado su gran viaje, este se topó con una realidad descorazonadora, la verdadera naturaleza del humano. Mientras menos infelices eran, más terminaban perdiendo de vista la verdadera felicidad y caían irremediablemente en la depravación sin límites. El escupitajo del primer niño que había salvado, ahora un seductor consumado, fue la prueba clara de esto. Ahora, los caminos de Zerofuku y Buda no se encontraron por primera vez en el Coliseo del Ragnarok. Estos ya se habían topado previamente. Justo al momento del escupitajo, una procesión bastante interesante entraba en escena. Animales y humanos por igual seguían felices a su líder comelón, y pese a que la gente que seguía a ese hombre parecía no estar en la mejor forma física, sus rostros se encontraban radiantes de alegría. Esto por supuesto fue un shock tremendo para Zero, el cual tirándole los frijoles a Buda exigió respuestas. ¿Por qué sus seguidores parecían tan felices si las personas que él mismo había salvado, absorbiendo literal sus males, parecían vulgares zombies? Buda respondió que la felicidad no era algo que le podías regalar a las personas, era algo que tenías que encontrar por ti mismo. Así como existía la oscuridad, también existía la luz. Por ende, para apreciar los verdaderos momentos felices, tenías que saber lo que eran los momentos miserables y tristes. Al ver la influencia de Buda en el verdadero cambio de las personas, el dios que solía ayudar a la gente se sintió celoso, sintió una humillación que ningún dios podía soportar. Como dicen coloquialmente, del amor al odio y un solo paso. En el caso de Zerofuku, el amor que poseía en su interior se convirtió rápidamente en odio puro y crudo, mutando su cuerpo a la forma oscura con la que lo presentaron. Ya con los 7 pecados capitales adornando sus cabellos, juró destruir a la humanidad. Aunque bueno, esto no fue del todo cierto, ya que fue el mismo Zerofuku el que, para controlar su inmenso poder, dividió su cuerpo en los 7 dioses de la fortuna. De vuelta a la batalla. El primer golpe de este encuentro lo conectó directamente Buda, golpeando violentamente de lleno el estómago de Zero. Algunos de los espectadores más notables presentes en este combate fueron Sócrates, Confucio y hasta el mismísimo Jesus. Zero, mientras más desafortunado se sentía, más fuerte se volvía. Su hacha alteraba notablemente su forma dependiendo de su frustración, absorbía la miseria como combustible primordial y aumentaba su poder y tamaño dependiendo de qué tan infeliz se sentía. Es por eso que el arma de Fuku se llamaba Misery Cleaver, o la cuchilla de la miseria. Con esta Zerofuku logró literal destruir la arena donde peleaba. Buda por su parte esquivaba eficientemente cada una de estas embestidas. Ahora, llegados a este punto, creo es necesario analizar los ojos del dios golosinas. Técnicamente Buda no esquivaba los ataques una vez estos ocurrían, sino que se movía antes de que estos fueran liberados. Podríamos decir que era una visión adelantada, que solo podía ser alcanzada por un ser iluminado, la octava conciencia. Con esta, Buda básicamente veía las fluctuaciones del alma misma. Sin embargo, solo podía ver instantes. De vuelta al combate. El siguiente golpe también lo conectó Buda. El siguiente también. El que le siguió ese, igual. Ante esta madriza colosal y ante la injusticia que representaba para Zero que los humanos aplaudieran su madrina, las lágrimas de Fuku brotaron como sangre oscura. El primero en darse cuenta de que algo no estaba tan bien fue Buda. Segundos después, todo el coliseo comprendió a qué se refería. Un ataque masivo que no dejaba lugar al esquivo. Sin embargo, ante esta masiva invocación, Buda se mantuvo chill y nos presumió su arma en acción, el báculo de los 6 reinos. Ese, se dice, almacenaba el poder de los 6 guardianes y cambiaba de forma de acuerdo a las emociones de su portador. El arma que surgió en respuesta al ataque masivo de Zero fue un gran y resistente escudo. Ante esta resistencia, Zero cambió nuevamente la forma de su arma a una versión más picuda. El arma de Buda, por su parte, cambió nuevamente, convocando esta vez un mazo, el camino animal, en respuesta. Este encontronazo lo ganó nuevamente Buda, esquivando eficientemente el ataque letal de Fuku y conectando a este último con un golpe limpio de lleno en el estómago. En ese momento, Brunhilde catalogó a Buda como el adolescente más fuerte de la historia, aunque bueno, técnicamente tiene más de 2500 años el güey. Ahora, y ya habiendo repasado la historia de Zerofuku, es prudente analizar la infancia de Buda. Este, en su vida de hombre, fue conocido como Siddhartha Gautama, de cuna noble. De hecho, era el príncipe de un reino al norte de la India, perteneciente a la clase de los Kshatriyas, una casta política y guerrera privilegiada. A Siddhartha no le faltó nunca nada. Poseía la mejor clase social, la mejor ropa, vivienda y educación. Justo antes del nacimiento de Buda, el oráculo profetizó que Siddhartha sería el niño más grande jamás nacido, el cual algún día gobernaría el mundo. En esas épocas, Siddhartha era un príncipe responsable que cumplía con sus obligaciones a pies puntillas, donaba comida a los pobres, escuchaba sus necesidades y estudiaba vehementemente. Ahora, Siddhartha tenía un hermano, no de sangre sino de espíritu, llamado Hataka. Este era un familiar suyo, lejano, solo 5 años mayor que él. Hataka desafortunadamente poseía una enfermedad terminal y la mayor parte del tiempo se la pasaba en la cama. Fue la filosofía con la que Hataka miraba la vida lo que moldeó la perspectiva y cosmovisión de Siddhartha. Pese a que Hataka había conseguido edificar y gobernar un reino muy próspero, este nunca había sido genuinamente feliz. Al anteponer la felicidad de su pueblo sobre la suya, este había vivido básicamente como un mártir. Sin embargo, ahora que se encontraba a las puertas de la muerte, este se preguntaba de quién había sido
realmente la vida que había vivido. Desde la ropa hasta el nombre le habían sido otorgados por alguien más. Nada lo había elegido por cuenta propia. Se preguntaba a qué sabían los frijoles que comía la gente común, hasta dónde llegaba el río que atravesaba su reino. Posterior a esa noche fresca de confesiones y reencuentros, el rey Hataka murió. Debido a este suceso y a las palabras de su hermano, Siddhartha replanteó el rumbo de su vida y mientras montaba a caballo, alcanzó la iluminación. Una vez alcanzó este estado divino, la primera reacción de Siddhartha fue reír a carcajadas. Había comprendido el mismísimo misterio de la vida. Finalmente, en el funeral oficial de Hataka, Siddhartha apareció regando flores por todo el salón. De una, cargó el bien arreglado ataúd de su hermano mayor, intimidó a los presentes y salió del recinto sin mirar atrás. Siddhartha entonces llevó el ataúd de Hataka al río que tanto había admirado en vida y lo mandó cual Boromir a recorrerlo por su cuenta. Después de eso, Siddhartha renunció a su esposa, hijo y estatus real, y recorrió el mundo por su propio pie. Rechazó la mortificación corporal y las privaciones sensoriales como estilo de vida, y eligió como camino una vida de relajación y contemplación. Volviendo al combate, debido a las constantes esquivadas de Buda, Zerofuku continuó cambiando la forma de su arma, un hacha, espadas gemelas, etc. Buda por su parte también hizo lo mismo y enfocándose ahora en un tipo de combate de mediano rango, cambió la forma de su báculo al hacha de los 12 devas, el primer reino, también conocido como Lokapala. Este intercambio nuevamente lo ganó Buda. Con la miseria literalmente a flor de piel, Zero liberó en ese momento una de las técnicas más letales de su repertorio, la Misery Cleaver formación tormenta, la cual era una lluvia de cuchillas direccionadas directamente a Buda. A este último, la pubertad de Zero se le hacía divertida. Sin perder tiempo, alteró nuevamente su báculo, el cual esta vez tomó la forma de una espada, la espada indestructible de Vajra, y sin dilación desvió la Misery Cleaver incluso mientras salvaba bandita. Es en este momento de la pelea que Buda le da a Zerofuku el consejo más útil que alguien alguna vez le daría. Más que buscar la aprobación y el amor de las demás personas, Zero tenía que empezar por amarse a sí mismo. Buda incluso en ese momento amaba a Zero. Al ver el amor puro de Buda claro como el agua, Zerofuku finalmente lo comprendió. Este siempre había querido ser como Buda, ser amado por todos. Una vez llegó a esta realización, el rostro de Zero cambió notablemente. El mismo Buda lo catalogó de mirada bella. Cuando Zero dejó caer su arma, Buda también soltó la suya y propuso unos buenos y clásicos puñetazos a mano pelá. En este intercambio, Zero se dio cuenta que el único que siempre lo había comprendido había sido Buda. Ante la convicción de Zero y claramente influenciados por una buena batalla limpia a puño pelado, los dioses y humanos presentes también le empezaron a echar porras al pequeño y emocional Fuku, logrando que este último por primera vez en la vida sintiera lo que era la felicidad. La historia de Zero sin dudas es trágica. Justo al recibir el último puño de Buda, Zerofuku fue redimido completamente, regresando de esta manera a su verdadera forma, es decir, a su versión luminosa y alegre. Aunque bueno, esta forma solo apareció brevemente, ya que mientras Zero declaraba sus buenas intenciones para el futuro, los cuernos que se le habían desprendido nuevamente se anexaron a su cráneo de manera dolorosa, y sin vacilación se introdujeron violentamente en el pequeño. Casi inmediatamente dos enormes dragones envolvieron completamente el cuerpo de Fuku, y así cuando todos pensábamos que la pelea ya estaba decidida, una nueva etapa de la misma se abre ante nuestros ojos, con la aparición de un nuevo guerrero. Esta fue la primera vez que Buda en todo el combate se cuadró serio y retrocedió visiblemente. Mientras esto ocurría, en un cuarto ignoto, Belcebú miraba el combate embelesado. Las primeras palabras que este recién aparecido rey demonio externó, creo podría ayudarnos a imaginar qué tipo de psique posee. Castigo divino. Esta nueva e imponente apariencia de Zero, ni siquiera Brunhilde sabía lo que era. El recién llegado por su parte se presentaba a Buda. Su nombre era Hayun, y pese a que de momento no recordaba mucho, lo único que sabía era que quería probar sus poderes inmediatamente. Al ver que ni siquiera Hermes sabía quién era el recién aparecido, otro personaje interesante entra en escena, el dios griego del inframundo, Hades. Según Hades, Hayun era el berserker legendario del que se hablaba en Helheim desde tiempos inmemoriales. Berserker, en palabras mundanas, es un guerrero nórdico que combate en un frenesí de furia. En la mitología nórdica, el mundo se dividía en tres partes: el Valhalla, mundo habitado por los dioses y las almas; el Midgard, lugar donde habitamos los humanos y los animales; y el Helheim, o inframundo. En este infierno, seres sobrenaturales de todas las razas coexisten de manera caótica. En el Helheim existe una leyenda que dice que al mezclarse la luz blanca y la sombra negra, los cuernos del infierno despertarían y se liberarían
esperaría una obscuridad eterna. Esto hace alusión al nacimiento del rey demonio del sexto cielo, Hayun. El mismo Hades, gobernante del inframundo, en la vida había visto a Hayun, que convirtió a un dios pequeño e inseguro en uno de los demonios más legendarios jamás paridos. Volvamos a la pelea. Hayun no solo era más mamado y fuerte físicamente, había integrado su versátil arma a su cuerpo. De esta manera podía metamorfosear sus extremidades en diversas y letales formas. Con su forma espada o daga, este logró finalmente incomodar un poco a Buda, el cual, para ser claros, ya no se la estaba pasando chido. Como sabemos, durante toda la batalla transcurrida hasta ese punto, sus ojos o vista premonitoria le había dado una clara ventaja en el combate. Sin embargo, desde que había aparecido Hayun, Buda parecía haber perdido esta vista premonitoria, ya que no podía ver nada. Explicándolo de manera más sencilla, la octava conciencia de Buda era capaz de ver las fluctuaciones del alma. Cuando una persona tomaba cualquier decisión, su voluntad o alma se movía antes que su cuerpo físico. Esta voluntad era lo que seguía Buda y por ende predecía su camino. Ahora, en el caso de Hayun, este resplandor era inexistente, ya que su alma era completamente oscura. Ningún rayo de luz provenía de él. Esto hacía que para la octava conciencia de Buda, Hayun fuera básicamente invisible. De esta manera, y después de un rato, Hayun logró finalmente herir a Buda. Posterior a un intercambio encarnecido y al darse cuenta de lo fuerte que realmente era el dios goloso, Hayun decidió dejarse de jueguitos y utilizó su máximo potencial, alterando nuevamente la forma de su brazo, esta vez en una forma punzante llamada taladro demoníaco perforador del cielo. Hayun atacó sin compasión. Buda, por su parte, pese a que logró invocar su escudo Ahimsa, protector de las desgracias, a tiempo, este fue perforado cual mantequilla. El resultado de este ataque, la pérdida absoluta del ojo izquierdo de Buda. Para este punto, Hayun peleaba básicamente riéndose a carcajadas. Según el mismo Hades, la fuerza de Hayun era de una magnitud que muchos dioses ni siquiera podían imaginar. Él era un auténtico y genuino monstruo que se dice tiempo atrás destruyó la mitad del Helheim solo. Según la leyenda, un día después de empezado el desmadrito en Helheim, Hayun repentinamente desapareció. Llegados a este punto, entramos a la teoría de Hades de cómo pudo haber renacido Hayun. Según Hades, posterior a la desaparición de Hayun, alguien pudo haber obtenido alguna muestra del dios demonio. Lo cultivó a través de métodos ignotos para de esta manera generar una semilla del mal, por así decirlo. Finalmente, esta semilla fue sembrada a propósito en un dios de corazón puro como Serofuku. Solo de este modo, Hades creía tendrían lógica la parte de la leyenda que señala la unión de la luz blanca y la sombra negra, y la aparición de Hayun en el Coliseo del Ragnarok. El único sospechoso de tan atroz acto para Hades y los dioses solo podía ser Belcebú. De vuelta a los madrazos. Ahora, a la parte que le tocaba sufrir el castigo divino de Hayun era el pie de Buda, el cual fue atravesado violentamente por un ataque del demonio. Sin embargo, Buda, pese a estar ahora en una clara desventaja, no perdía el temple y aún trataba de conectar con Zero-kun, el cual sabía aún seguía dentro de Hayun. Ante la mención de Serofuku, Hayun estalló en una carcajada despectiva. El demonio comentó que Zero-kun desde hacía ratos estaba presente, pero en sus entrañas había fungido como un buen monchis. Según Hayun, para un dios de cuarta como el pequeño Zero, el destino de ser devorado por un ser superior había sido más que digno. Ante estas burlas, Buda finalmente perdió lo fresco y cayó rotundamente a Hayun. El aura que liberó fue tan intimidante que todo el estadio presente cayó al instante. Sin embargo, para Buda esto simplificaba las cosas. Podía atacar sin ningún remordimiento a Hayun. Su amigo ya no estaba. Dicho esto, cargó su arma. El báculo de los 6 reinos de Buda se transforma de acuerdo a las emociones del dios. Por ende, usualmente Buda no tiene control sobre las armas que éste invoca. ¿Les recuerda a alguien? En este momento, un sentimiento inundaba a Buda como una infección. Dicha emoción había sido descartada por Siddhartha desde hacía mucho tiempo, por ser literalmente un veneno para el alma. Sin embargo, esta vez, esa emoción volvía con renovadas fuerzas. Lo único que sentía Buda en ese instante era odio puro, duro y crudo. Es por eso que el báculo sagrado esta vez se transformó en algo que ni siquiera Buda había visto previamente. Materializó la hoz del dios salvaje, el camino preta. Ante esta invocación, los dioses presentes sin demora se mojaron. Hayun, por su parte, se mantuvo altanero. Buda, sin perder tiempo, cargó su ataque ciclón Samsara destructor del karma y atacó a Hayun. Para desgracia del dios tuerto, Hayun sin problemas esquivó este ataque. No obstante, pese a esta esquivada, Buda cargó un segundo disparo de su león hoz y atacó de nuevo. Esta vez el ataque de Buda sí conectó directo a Hayun. Sin embargo, este logró cambiar al último momento la forma de su brazo. Detuvo exitosamente el ataque y contraatacó letalmente, atravesando a Buda en la zona abdominal. Cuando Hayun le preguntó a Buda si tenía algunas últimas palabras, este último sonrió y con el ímpetu que lo caracterizaba, repitió la amenaza que había hecho al recién empezar el combate. Si los dioses no salvaban a los humanos, él los salvaría, y si algún dios se interponía en su camino, él lo mataría. Dicho esto, Buda duplicó la fuerza aplicada en su ataque y casi cercena
escena Hajun, el cual al ver lo peligroso del corte, de una patada se retiró de Buda. Cuando Buda le preguntó si estaba asustado, Hajun solo se encabronó más. Llegado a este punto, es importante saber qué demonios le pasó a Hajun previamente en Helheim. Si la leyenda señalaba que este había estado a punto de destruir el inframundo él solo, ¿qué fue lo que lo detuvo en esa ocasión? Sencillamente su propia fuerza. En palabras simples, su cuerpo no había podido resistir su descomunal poder y se había desintegrado en consecuencia. Ahora le tocaba a Buda reír. Se daba cuenta claramente que Hajun era bastante débil, al menos era mucho más débil que Serofuku. Ante esta declaración, Hajun atacó nuevamente. Pese a todos los golpes recibidos, Buda aún se mantenía de pie peleando confiado. Esta actitud rockstar e intimidante fue finalmente la que infundió algo de miedo en el rey demonio. Al darse cuenta de este hecho, Hajun en un arrebato final de ira se arrancó su propio brazo y lo moldeó en una espada larguísima. Esta nueva arma, la cuchilla de la gloria, no solo partió la hoz de Buda, sino que destruyó completamente el báculo de los 6 reinos. Buda con este último ataque perdió hasta la playera, güey. Mientras esto ocurría, Belcebú comía fruta. Cuando todo parecía que era la victoria de Hajun y mientras Buda se sumergía en una obscuridad más profunda, algo o alguien lo agarró de la mano. Cuando Buda despertó, se dio cuenta con suma alegría que lo que tenía sujeto era la Misery Cleaver de Serofuku. De esta manera, el Volunt o destino entrelazado de Buda se unió a Serofuku de una manera más literal. En vez de la miseria, Zero en esta ocasión se había nutrido de la compasión de Buda, dando como resultado un arma completamente nueva, un arma que nadie que no hubiera alcanzado el Nirvana podía portar, la espada del gran Nirvana Zero. Esta espada cargaba el espíritu de los 7 dioses de la fortuna y del mismísimo Zero en ella. Con esta nueva arma en mano, Buda comentó que ahora el castigo divino le tocaba a otro. De esta manera entramos a la fase final del combate. En este último intercambio, la humanidad gritaba con el alma rezando por la victoria de Buda. Sus cánticos, los cuales eran la efigie de la esperanza, se volvieron uno, y como un gran río alcanzaron a Buda inundándolo de fuerzas. Hajun por su parte se encontraba en shock. ¿Cómo era posible que Buda para ese momento no estuviera muerto? ¿Por qué seguía riendo? Para el rey demonio, el dios de las golosinas no tenía sentido. Ahora, para este punto en la pelea, Hajun ya no era el demonio imponente, confiado y altanero que había sido en un inicio. La sorpresa, el miedo y la incertidumbre lo embargaban, haciendo que su alma, oculta hasta el momento por un velo oscuro perfecto, ahora pudiera ser vista con claridad por la octava conciencia de Buda. Su visión premonitoria funcionaba nuevamente porque Hajun temblaba de miedo. Con toda su fuerza imbuida en su ataque, Hajun arremetió contra Buda partiéndole la cara a este último en el proceso. O bueno, eso era lo que había creído Hajun y todos los espectadores presentes. Sin embargo, solo había sido una ilusión de Buda, imágenes residuales. Este último había esquivado el ataque de Hajun y se había posicionado sigilosamente detrás de su oponente. Finalmente, en palabras del glorificado, Buda, tranquilo como un león ante los sonidos, impoluto como un loto en el agua, atacó letalmente. Pese a que Buda en un inicio había buscado deambular solo por el mundo, ahora había encontrado un compañero sobre cuya alma podía descansar la suya, Serofuku. De esta manera, y con el apoyo de su amigo en su ataque final, la espada del despertar del ojo celestial, Mahapari Nirvana, acabó con la vida de Hajun. Este literal fue partido a la mitad. Cuando Hajun desapareció, el alma de Zero y los 7 dioses de la fortuna fueron liberados, o purificados. Fue así como Zero, despidiéndose de su amigo, ascendió junto a los 7 a un nuevo plano. De esta manera, y pasados casi 22 minutos de empezada la pelea, Shaka fue declarado como el ganador del 6º encuentro del Ragnarok. Conclusiones. De entre todas las peleas que he leído de Ragnarok, las cuales son todas las que han salido hasta el momento en el manga, la pelea de Buda contra Serofuku y Hajun ha sido una de mis favoritas, no solo por lo largo y versátil que es el combate, sino por las historias de origen de cada personaje y el mensaje de unión que finalmente concluye la pelea. A diferencia de otros combates mostrados en la serie, en los cuales no tienes muy claro a quién irle, en esta batalla desde el inicio le fui a Buda, no solo porque apoyó a la humanidad, sino por su carácter relajado, arrogante y su increíble adicción a los dulces. Hajun por su parte fungió como el verdadero villano de la pelea y cumplió este rol de manera magistral, manteniéndonos todo el tiempo al borde de la butaca. Una batalla muy bien llevada desde mi punto de vista. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció la participación de Buda, Zero y Hajun? Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Novaka. Para más contenido de Shumatsu no Valkyrie, suscríbete al diario, dona tu like y comparte el video con la clica. Agréganos a nuestras redes sociales para más contenido animesco y noticias geeks. Sin más, y ya ansioso de leer los combates que le restan al Ragnarok, me despido. Taktulakin, mangakas. それうまそうじゃのでお前さんが言ってくれ